la revientas. Si me dieran a elegir entre ahorita. Por favor, me avisan si me están escuchando. Se escucha, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Gracias, buenas tardes. Supongo que ya conocen las tablas de propiedades termodinámicas donde están consignadas en realidad las variables de estado, que hemos llamado variables de estado. Pero quiero hacer algunos comentarios que usted los debe tener en consideración a la hora de estar haciendo aplicaciones en la resolución de problemas. Quisiera en primer lugar que me digan cuántas tablas tienen para la sustancia agua. Alguien que por favor me avise. Nadie dice nada. 2 tablas, ingeniero. Bueno, el comentario que quiero hacer en relación con las tablas es el siguiente. En la misma tabla, usted encuentra propiedades del líquido saturado y del vapor saturado seco, porque ambos son estados de saturación. Y resulta que si uno mira la tabla, se encuentra con una composición de la tabla de la siguiente forma. Normalmente la primera columna son valores de presión absoluta, la segunda de temperatura. Alguna tabla por ahí puede ser que tenga invertido el orden que estoy indicando, pero luego empiezan a aparecer distintas variables como por ejemplo el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado seco, etcétera. Porque hay otras variables que, si ustedes han mirado las tablas, aparecen simbolizadas con la letra U, con la letra H, con la letra S. Y por lo menos ya debería estar anoticiado de cómo se llaman. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Cuando la sustancia se encuentra en estado de saturación, ya sea como líquido o como vapor, si yo conozco la presión, esto que estoy marcando, inmediatamente voy a poder conocer, entrando así, la temperatura, el volumen específico si es líquido, el volumen específico si es vapor y todas las demás variables de estado. Repito, cuando la sustancia se encuentra en estado de saturación, es suficiente un dato para que todos los demás sean conocidos. ¿Me entiende? Es decir, lo repito de otra forma, con un solo dato previamente conocido, yo voy a tener conocimiento de cómo es el estado termodinámico en su conjunto, porque automáticamente van a quedar definidos los demás valores. Por ejemplo, si el dato que tengo previamente determinado es presión, como lo estoy mostrando acá en el gráfico, inmediatamente voy a conocer temperatura, volumen, etc. O si conozco la temperatura, por ejemplo acá, entonces entro a la derecha, entro a la izquierda y voy a conocer todas las demás variables de estado, como ser presión, volumen, etc. O si conozco el volumen específico, y fíjense que estoy repitiendo el O. Es decir, necesito, repito hasta el cansancio, conocer una sola variable de estado para que el estado en su integridad quede completamente conocido. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Sí, Pregunto. ingeniero. Claro. En cambio, si uno examina, A las 12, una, ¿verdad? si uno examina al líquido subenfriado o al vapor recalentado, que tienen tablas separadas, pero que tienen la misma estructura, nos encontramos con una tabla cuya presentación es así. Se tiene una primera columna con datos de presión y una primera fila con datos de temperatura. Esto es lo que se llama una tabla de doble entrada, porque para que yo pueda conocer el resto de las variables que definen al estado termodinámico, previamente necesito conocer la presión y entonces voy a poder entrar por acá, pero aún no sé dónde estoy ubicado, y la temperatura, y entonces entro por acá, y donde se cortan los dos valores, me encuentro con toda la demás colección de datos que caracterizan al estado termodinámico en cuestión, como ser volumen específico, entalpía, entropía, etcétera, ¿no? Esas otras variables que aparecen en su tabla. Entonces, note usted que cuando la sustancia se encuentra en alguno de estos dos estados, entonces se requieren como mínimo 2 datos para que el estado termodinámico completo sea conocido. ¿Está claro? Por lo tanto, ustedes van a tener la posibilidad de manejar estos dos tipos de tablas, tanto para el agua, digamos que es nuestra sustancia emblemática, y también supongo que tienen tablas de freón 12, que es una sustancia refrigerante, pero muy conocida, aunque en vías de extinción. Entonces ya es cuestión de que usted practique cuando le dan los datos del estado termodinámico en la cantidad suficiente a encontrar el resto de valores apoyándose en las tablas. Esto es importante también y tiene que ver con lo que hemos venido examinando anteriormente en relación con los gráficos. Entonces, cuando vamos a marcar un estado de saturación, con un solo dato lo podemos marcar. Mientras que si es un estado de no saturación, sea líquido subenfriado o sea vapor recalentado, necesitamos 2 datos, 2 coordenadas, diríamos, dentro del sistema de graficación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en relación con las tablas. Supongo que con el ayudante ya han venido trabajando algo. ¿Qué andan haciendo en la ayudantía? Por favor, alguien me puede avisar. Estamos viendo ejercicio de sistema cerrado de tanque con pistón. No escucho a nadie. Bueno, Ingeniero, ¿se me escucha? alguien dijo algo, pero no lo escuché. Ejercicios de sistema cerrado, ingeniero. Entonces está más adelantado que yo. Porque hablar del sistema cerrado significa que han estado ya tratando la primera ley. Bueno, de todas maneras, lo importante es que tengamos una explicación de los fundamentos, ¿no? Así de esa manera uno comprende de dónde vienen las cosas, cuándo hay que usarlas, cómo hay que usarlas, etcétera. Bueno, y para poder entrar a desarrollar la primera ley, que es lo que ustedes seguramente ya vienen manejando,
Es importante repasar algunas cosas acerca del calor y el trabajo mecánico. Entonces vamos a seguir con el orden que tenemos previsto en el programa La Materia. El calor, ya lo dijimos al comienzo de la materia, es considerado como una forma de energía, pero es importante que usted distinga que hay formas de energía que uno las puede calificar de estáticas o que están acumuladas en el sistema termodinámico y energías que son viajeras o que se comportan como una corriente, como puede ser la corriente de agua. Entonces esa energía está en pleno viaje o en transición del sistema al medio exterior o viceversa. Y el calor está en esa categoría de energías que transitan o así entre el sistema y el medio exterior. Pero para que esto ocurra, es decir, para que el calor tenga existencia, es necesario que la temperatura del sistema sea diferente de la temperatura del medio exterior, o menor o mayor. Eso por el momento no es de relevancia. Quiere decir que este fenómeno que se llama calor, que lo vamos a simbolizar con la letra Q, se va a presentar siempre y cuando haya una diferencia de temperatura. Y entonces decimos así: el calor es una forma de energía que es transmitida desde el sistema al medio exterior y viceversa, dependiendo de cómo sea la diferencia de temperaturas. Me refiero a cuál tiene mayor temperatura, cuál tiene menor temperatura. Y lo que podemos afirmar es que siempre ocurre en el mismo sentido, de mayor a menor temperatura. Pero para que ocurra el fenómeno, vuelvo a recalcar, tiene que existir una diferencia de temperatura. Lo anoto. Significa que el sistema deja de estar en equilibrio térmico con el medio que lo rodea. Es decir, estamos hablando de un desequilibrio térmico. Si repasamos lo que dijimos acerca de un proceso termodinámico, lo voy a anotar por acá, lo describimos así: el sistema inicialmente se encuentra en una condición de equilibrio, lo que denominamos estado termodinámico inicial, con todas las variables conocidas. Luego se produce un desequilibrio que es lo que da origen al proceso termodinámico para finalmente arribar a una nueva condición de equilibrio que lo llamamos estado final. ¿Lo ven? Entonces, este fenómeno que se llama calor solamente va a poder existir a desequilibrio térmico. Si no existiera desequilibrio térmico durante el proceso termodinámico, entonces el valor de Q será igual a 0. ¿Y cómo se llama este tipo de proceso termodinámico? Pregunto. Cuasi equilibrio. No. Proceso adiabático. 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 Cuyo significado literal es impermeable al calor. Si no existe intercambio de calor entre el sistema y el medio exterior.
Y la razón principalmente es porque la temperatura T y la temperatura T' son iguales. Hay alguna otra situación en donde, a pesar de que haya diferencia de temperatura, no hay transmisión de calor porque el sistema está rodeado de un material que lo impide. ¿Cómo se llama ese material que impide la transmisión de calor? Pregunto. Repito la pregunta, ¿cómo se llaman esos materiales que impiden que el calor atraviese de un sitio a otro? ¿Me refiero a un termo, ingeniero? Aislante térmico, sí señor. Entonces, si pensáramos que el sistema está rodeado de un aislante térmico perfecto, a pesar de que hubiera diferencia de temperatura, no habría transmisión de calor y también calificaría el proceso termodinámico ocurriendo en el sistema como proceso adiabático. Estoy haciendo las aclaraciones para que cuando ustedes examinen los diferentes casos que se plantean en los problemas, tengan un fundamento para poder hacer el razonamiento que los conduzca a encontrar soluciones. Y sigo con la idea, pero esta es una situación particular, que durante el proceso el desequilibrio térmico sea cero y entonces no exista intercambio de calor. Pero en general, si existe un desequilibrio térmico, entonces Q será distinto de cero. Y lo más importante de esto, y usted puede encontrar, si mira los textos termodinámicos, ejemplos donde se muestra claramente lo que voy a decir. Lo más interesante es que este valor Q, que es distinto de cero, depende de cómo ocurra el proceso termodinámico, lo que en esta materia antes ya hemos denominado, y principalmente en términos gráficos, la trayectoria del proceso termodinámico, de donde resulta que el calor califica como una variable de trayectoria, o sea, una nueva categoría de variables a diferencia de las variables de estado. Y lo importante es que el diferencial, por ser esta cantidad, función de la trayectoria, se denomina diferencial inexacto. Y a diferencia de los diferenciales exactos, estos se representan con la letra delta. Entonces vamos a escribir diferencial de calor de esta forma. Y esto es algo que usted tiene que respetar y entender y aceptar, lo que le va a facilitar la interpretación de las ecuaciones que usted va a ir conociendo a medida que transcurra el tiempo, como por ejemplo la ecuación de primera ley, que de repente ya la han visto y no sé hasta qué punto saben de dónde viene y por qué se escribe como se escribe. Por lo tanto, acá surge con el calor un nuevo tipo de variable, que se llama variable de trayectoria, un nuevo tipo de diferencial conocido como diferencial inexacto. Y algo que voy a añadir es esto, fíjese, si yo hago la misma operación matemática que hemos hecho antes con el diferencial exacto entre el estado inicial y el estado final de un cierto proceso termodinámico, nos encontramos que en el estado inicial, como el sistema está en equilibrio, entonces Q es 0, y en el estado final, como el sistema vuelve a estar en equilibrio, Q es 0. Si yo siguiera la regla
que se aplica a las variables de estado, me encontraría con que siempre el resultado va a ser 0. Y esto es falso, ¿no? Salvo que el proceso termodinámico sea adiabático. Entonces resulta que no se debe anotar así. El resultado de este proceso matemático de integración será un valor Q que será igual a 0 si el proceso es adiabático, como acá, o en general será un valor distinto de 0 dependiente de la trayectoria o de la forma como ocurra el proceso termodinámico. Pero entonces, ¿cómo resolvemos la integral? Resulta que la única forma es que al valor de Q lo pongamos de alguna manera en función de variables de estado. De tal manera que al reemplazar esta función matemática acá en la integral, ya vamos a poder operar con digamos, el método tradicional de resolución de integrales. Quisiera saber si me están entendiendo esto que digo. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, digamos, el detalle está en qué variables de estado son las que me van a permitir determinar o cuantificar el calor intercambiado durante un proceso entre un cierto sistema y el medio exterior. Resulta que estas variables de estado, digamos, están establecidas en función del efecto que produce la transmisión de calor en el sistema. Y entonces, ¿qué efectos nos podemos encontrar ocurriendo en el sistema termodinámico? En primer lugar, como consecuencia de la transmisión de calor, un cambio de temperatura, y en segundo lugar, un cambio de fase. Es decir, que el sistema, la sustancia más concretamente que está contenida en el sistema, experimente un cambio de fase, que por ejemplo el líquido se convierta en vapor o viceversa, ¿no? Que el vapor se condense o que el vapor se licúe. Y resulta entonces que para cada caso se han establecido ciertas variables de estado que permiten cuantificar la cantidad de calor, que dicho sea de paso, esta cantidad la vamos a medir normalmente en un múltiplo de 1000 de la unidad de cantidad de calor que se llama caloría. Y sería bueno que ustedes repasen cuál es la definición de esta unidad que se llama caloría, que se escribe con C minúscula, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando se tiene un cambio de temperatura, la variable de estado que se utiliza para la cuantificación se llama calor específico, y entonces usted debe repasar de sus apuntes, porque seguramente ya lo conoció antes, qué es el calor específico, cómo se define, a qué se llama calor específico a presión constante, a qué se llama calor específico a volumen constante. Y repito, esta variable que se denomina calor específico solamente podrá ser utilizada cuando el sistema experimenta cambio de temperatura. Pero si experimenta cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, esa propiedad, esa variable de estado, calor específico, no me sirve. Y entonces debo apelar a otra variable de estado que está consignada en las tablas y que en su momento la vamos a conversar con más detenimiento, que se simboliza con la letra H. ¿Es lo que estoy anotando? ¿Entalpía? Usted tiene Entalpía. entalpía, sí señor.
Entonces, más adelante vamos a tratar de encontrarle un concepto a esto que se denomina entalpía, que en realidad es consecuencia primero de una definición, pero luego de una interpretación termodinámica que en su momento la vamos a ver. ¿Estamos claros hasta acá o no? Sí, todo claro, ingeniero. Ok. Sí, La otra variable fundamental que origina todo este estudio que se llama termodinámica es el trabajo mecánico. Y entonces, aprovechando lo que tenemos anotado acá, también nos encontramos con que el trabajo mecánico tiene como causa la existencia de una fuerza que no está equilibrada. ¿Me entiende? Por ejemplo, si usted está sentado y se rompe la pata desde la silla donde usted está sentado, ¿qué ocurre? Se cae, ¿no? Porque entra en una condición de desequilibrio mecánico, un desequilibrio de fuerza, entonces la gravedad lo jala hacia abajo, lo hace caer. Entonces, la causa que origina este fenómeno que se llama trabajo mecánico, lo voy a anotar por acá, que se simboliza con la letra W del inglés, trabajo mecánico, trabajo en general, también tiene esta característica similar al calor, pero en este caso el desequilibrio que origina este fenómeno es de naturaleza mecánica. ¿Y cuál es el efecto del desequilibrio mecánico? Normalmente es el movimiento que experimente el sistema como consecuencia del desequilibrio mecánico. Entonces nos encontramos de que cuando el sistema está en equilibrio, como acá, fíjese, podemos marcar un estado inicial, pero luego cuando se entra en desequilibrio mecánico, el sistema empieza a experimentar un proceso termodinámico y en lugar de Q ahora podemos anotar W, W, que también dependerá de cómo ocurra el proceso termodinámico. Puede ser que el proceso termodinámico implique solamente un desequilibrio térmico, pero no un desequilibrio mecánico. Y entonces el trabajo mecánico no va a existir ni al inicio, ni al final, ni durante el proceso termodinámico por esta condición de equilibrio mecánico que no sufre alteración. Pero en general podrá, cuando haya desequilibrio mecánico, existir este fenómeno y en diferentes cantidades que van a depender de cómo ocurra el proceso. Por lo tanto, entra también este fenómeno que se llama trabajo mecánico en esta categoría de variables de trayectoria y su diferencial también será un diferencial inexacto que lo debemos anotar así, con la letra delta, D griega, DW. ¿Lo ven? Y vale también todo lo que hemos conversado acerca del tratamiento matemático. Ahora, para poder resolver la integral que me permita cuantificar la cantidad de trabajo mecánico que se pone en juego, en primer lugar podemos apelar a la definición de lo que es trabajo mecánico, que ahora la voy a recordar. Para eso necesito borrar. Mientras tanto, piensen si hay algo que quieran preguntar. Usted debe tener en cuenta que en la primera ley de la termodinámica estos dos fenómenos son fundamentalísimos, ¿no? Debemos recordar que
un sistema termodinámico puede intercambiar con el medio exterior energía, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo mecánico. O sea que tanto el calor como el trabajo mecánico son como corrientes de energía, ¿sí? Energía en movimiento. Supongamos que usted tenga este recipiente y ahora añado esto. ¿Qué será? A ver, para los más avesados, ¿qué es lo que estoy marcando por debajo de ese recuadro que simboliza el recipiente del cual estoy hablando? ¿Qué ve en el dibujo? ¿Qué interpreta del dibujo? Y describo un poco más detenidamente. Este es un recipiente hermético rígido. Por lo tanto, si contiene una cierta masa de fluido, el espacio que ocupa este fluido será un espacio constante, es decir, que estamos hablando en definitiva de un sistema que califica como sistema ¿ISO cuánto? Isocórico. Isocórico. Ok, este sistema está en equilibrio porque está apoyado sobre una superficie, que es lo que estoy sombreando en la parte inferior. Y está en equilibrio porque el peso del sistema, una masa que está dentro del campo gravitatorio de la Tierra, es compensado por la reacción normal de la superficie de apoyo. Y estas son cosas que ustedes las vieron en mecánica. Y entonces ahora hacemos el siguiente planteamiento. Se le aplica a la fuerza, al sistema la fuerza F en esa dirección que estoy marcando con esa flecha, provocando de esta manera un desequilibrio mecánico que hace que el sistema de esta posición se desplace hasta esta posición sobre la superficie de apoyo, es decir, recorra una cierta distancia de X. Entonces el movimiento es así horizontal. Y la dirección de la fuerza con la dirección del movimiento forman un ángulo alfa, y de acuerdo con ese ángulo podemos hacer esta descomposición de fuerzas en la fuerza F, y tendríamos F por seno de alfa, y por este otro lado tendríamos F por coseno de alfa, ¿cierto? Y entonces estas dos componentes ahora van a estar actuando en paralelo con la fuerza P y con la reacción normal. Pero si resulta que este sistema no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, significa que en esa dirección vertical el equilibrio mecánico subsiste. Lo que no ocurre con la dirección horizontal, ¿no? Y entonces, si en la dirección vertical hay un equilibrio de fuerzas, en donde ahora se tiene una reacción normal sumada a esta componente F seno de alfa, en la dirección horizontal se tiene únicamente la fuerza F coseno de alfa, que no tiene nada que se le oponga. Y entonces se dice que el sistema se mueve gracias a una cierta cantidad de trabajo mecánico que por definición se establece que sea igual a el producto de la fuerza que origina el movimiento por la distancia que se recorre. ¿Está claro? Esta es la clásica definición de trabajo mecánico. Entonces, hay que pensar que durante el movimiento
la intensidad de la fuerza F y el ángulo pueden cambiar. Y entonces cuando yo quiera integrar dW, hacer esta operación, necesito conocer cómo es F para el caso particular que estamos, de la definición que estamos mostrando, cómo es F coseno de alfa en función de la posición, lo que significa no otra cosa que conocer cómo está ocurriendo el proceso, es decir, la trayectoria. Por consiguiente, la aplicación de esta fórmula solamente va a ser factible cuando el proceso sea de trayectoria conocida, es decir, cuasi equilibrio. Lo mismo ocurre con estas variables que permiten cuantificar cantidades de calor. De acuerdo con esta definición, si la fuerza F la medimos en kilogramo fuerza y a la distancia la medimos en metro, entonces usted ya tiene su correspondiente unidad de trabajo mecánico, que será el kilogramo fuerza por metro, que lógicamente tiene su equivalente en cantidad de calor. Y ambas son formas de energía, por lo tanto, lo uno puede traducirse en lo otro y lo otro convertirse en lo uno, ¿entiende? Y en este proceso de conversión, un señor que se llama Joule estableció lo que se denomina el equivalente mecánico del calor, que resulta ser de esta magnitud: 427 kilogramos fuerza metro por kilocaloría. Esto es importante porque a la hora de colocar unidades en las ecuaciones, estas tienen que ser completamente compatibles, ¿no? Es decir, yo mido todo en kilogramos fuerza por metro, que en realidad son unidades mecánicas de energía, o mido todo en kilocalorías, que son unidades térmicas. Lo normal, lo que se acostumbra en esta materia es utilizar con más frecuencia esta unidad, la kilocaloría, para traducir todas las formas de energía, cuantificar todas las formas de energía. ¿Preguntas? Fíjese que en este caso que estoy planteando para explicar cómo es la definición de trabajo mecánico, estoy asumiendo de que este sistema isocórico experimenta una traslación, pero bien podría experimentar una rotación, y entonces a esta expresión matemática se la puede arreglar de tal manera que en ella aparezca ya no fuerza, sino momento de fuerza. Es importante que ustedes repasen esto de sus textos de mecánica. ¿Listo? Sí, Bueno, ingeniero. nos queda muy poco tiempo, así que lo paramos acá hasta el día miércoles. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta el Está bien, miércoles. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, hasta el miércoles.